Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Nordin Cardona y junto con mi grupo de trabajo, Iván, Paula, Roslyn, Aida y Talía, vamos a hacer una actividad en donde vamos a estar realizando una entrevista a la compañera Talía que nos va a comentar eh, una situación de violencia intrafamiliar con fines educativos. Entonces, vamos a ello. Hola, buenas noches. Mi nombre es Talía Gómez y el día de hoy les voy a hablar sobre una vivencia acerca de la violencia intrafamiliar. Bueno, un contexto rápido es que yo me crié en un núcleo familiar en el que no estaban incluidos mi papá ni mi mamá, ya que a los 3 años mi papá y mi mamá se habían separado y en la pelea de la custodia terminó ganándosela mi papá, ya que mi madre no tenía los recursos suficientes económicos para poder mantenerme y velar por mi bienestar. Entonces a los 12 años más o menos ocurrió un problema familiar bastante fuerte que me obliga a venir a vivir con mi mamá. ¿Qué ocurre cuando esto pasa? Eh, pues que mi madre y yo no tenemos una buena comunicación, ya que yo tengo valores y costumbres diferentes a las de ella, y esto hace que la convivencia sea bastante caótica, por así decirlo. Bueno, por otra parte, mi madre vivía en un núcleo familiar bastante extendido, así que me tuve que adaptar rápidamente a él. Vivían tíos, sobrinos, nietos, abuelos, etcétera, e incluso habían personas a las que se les arrendaba las habitaciones por temporadas largas o cortas dependiendo de sus necesidades. Todo comienza cuando mi madre entra en una relación con una persona que es bastante impulsiva y agresiva. La persona empieza a tener comportamientos agresivos cuando mi mamá, mi hermana y yo tenemos conversaciones íntimas, privadas, acerca de nuestra vida personal, en donde incluimos a nuestros familiares de género masculino como tíos e incluso nuestros padres, porque esto le genera a él como celos, ya que él no es nuestro padre ni hizo parte de nuestra vida desde siempre. Entonces él se siente como atacado y pues por esta razón suele o solía tener este tipo de comportamientos con mi madre agresivos. Esta y muchas otras razones, como por ejemplo el hecho de que me fueran a visitar a la casa amigos o amigas, le generaba mucho conflicto y hacía que mi madre me prohibiera prácticamente recibir visitas, ya que él le terminaba pegando siempre. O también las salidas, yo no podía salir a una fiesta o en la tarde a ningún lado porque pues a él no le gustaba y mi madre me lo prohibía, ya que si yo lo hacía pues a ella le hacían daño de manera física. Bueno, nos contaste que tenías una familia extensa y quiero preguntarte qué personas se veían afectadas con esta violencia intrafamiliar. A pesar de que el contexto familiar era de una familia extensa, en este tipo de situaciones normalmente la familia suele no interferir, y este fue el caso de nosotros. La familia con la que convivíamos no interfería cuando el agresor le pegaba a mi madre, e incluso lo trataban de manera cortés. Me imagino que tal vez era por miedo o porque simplemente ya estaban acostumbrados a este tipo de contextos agresivos y abusivos. Sin embargo, este problema solamente afectó a mi madre, a mi hermana y a mí. Entonces por eso puede ser que ellos nunca se interesaron por ayudarnos. ¿Cómo era la interacción? ¿Cómo influía en las acciones de los miembros de tu familia entre ellos mismos? Como lo dije anteriormente, los miembros de mi familia no se interesaban tanto por ese tipo de situaciones, de hecho se hacían de la vista gorda totalmente. Siempre que ocurrían este tipo de sucesos se alejaban o intentaban evitar hablar del tema. Siempre las que intentaban eh, luchar contra este tipo de abusos éramos mi hermana, mi madre y yo, sin ningún tipo de ayuda de nuestros parientes.
¿Consideras que tú al decirle algo a tu mamá al oído, de que te vayan a visitar tus amigas o tus amigos a la casa, estos sucesos pueden que desencadenen que tu padrastro en ese momento haya sido violento con ustedes? Bueno, estos eran uno de los detonantes más influyentes en estas acciones agresivas de esta persona. Normalmente cuando teníamos conversaciones con nuestra madre acerca de temas, pues no siempre tenían que ser sobre nuestros familiares, sin embargo podía ser de cualquier tema, que si él no sabía de qué se estaba hablando, se enojaba e incluso le pegaba a mi mamá. También, como lo mencioné anteriormente, por recibir visitas, salir, muchas cosas que a veces eran tan insignificantes a él le molestaban y terminaba teniendo esa conducta agresiva. ¿Alguna vez tú o tu mamá intentaron ponerle límites a estas actitudes de tu padrastro? Mi mamá imagino que en algún momento colocó límites, pero pues como en ese tipo de situaciones es normal, fueron totalmente irrelevantes y vulnerables ante el agresor, ya que pues me imagino que cada vez que intentaban solucionar los problemas, él le prometía que no la iba a seguir violentando, que le iba a respetar y pues obviamente al ser una persona impulsiva se dejaba llevar por sus emociones negativas y terminaba haciendo lo mismo de siempre, golpeándola. Así que considero que tal vez ella sí puso límites, pero no fueron respetados. Por mi parte también llegué a poner límites, ya que esa persona quería sentirse como si fuese una figura autoritaria en la casa, como si fuese mi padre e incluso el padre de mi hermana. Y pues ese tipo de cosas yo no las podía tolerar porque lo hacía de una manera muy negativa y no aportaba nada positivo en ningún aspecto. Entonces, pues la verdad, yo le colocaba límites pidiéndole que no le pegara a mi mamá, que respetara su lugar en la vida de nosotras, que él no era mi papá, y de esa manera colocaba yo los límites. Después de esos eventos de violencia, ¿qué sucedía? ¿Quién intentaba como mediar la situación o arreglar el conflicto? Bueno, la persona que normalmente intentaba arreglar la situación eh, era mi madre, ya que pues él en su manipulación le hacía creer que ella era la culpable de todo lo que había sucedido. Es decir, eh, mi mamá, a pesar de que en su sufrimiento sabía que nosotras como hijas estábamos sufriendo por la situación, incluso ella no podía darse cuenta de que el daño no era por ella, sino por él. Entonces, pues realmente ella siempre era la que lo buscaba y pues siento que esa persona se alimentaba también de eso, de que mi mamá se sentía muy vulnerable, sentía que era culpable de todas esas situaciones y en este caso pues ella era la que lo buscaba para arreglar, ya que la persona nunca demostró algún tipo de arrepentimiento hacia lo que hacía, sino hasta que mi mamá hablaba con él. Sin embargo, no era como un arrepentimiento de, ay, no, discúlpame, sino intentaban mediar para que cada vez que hubiera un conflicto no se fuera a las agresiones, sin embargo, nunca se cumplió. ¿Consideras que él imponía ciertos tipos de reglas en la hora de la convivencia, ya que mencionaste de que él te prohibía recibir visitas, también de que hablaras en secreto con tu mamá, ya que pensaba que le hablabas de hombres y eso le molestaba mucho, o que salieras? Pues sí, eran unas reglas totalmente invisibles para mí, sin embargo, yo las empecé a notar y a saber, porque cada vez que por lo menos yo salía a alguna fiesta, mi mamá me decía que lo hiciera de manera silenciosa para que él no se diera cuenta. Y cuando yo llegaba, mi mamá siempre estaba golpeada o llorando fuera de su habitación y me decía que me entrara súper rápido para que no me pasara nada. Así que me di cuenta de que a el señor no le gustaba que yo saliera a fiestas. Lo mismo sucedía cuando recibía visitas. Siempre terminaba haciendo algún gesto o algo para que las personas que me visitaban se dieran cuenta y se fueran rápidamente. Las hacía sentir incómodas o simplemente con la mirada me hacía saber
o a mi mamá que lo que se venía iba a ser una pelea, un golpe. Entonces yo preferí y decidí no tener más visitas ni salidas para evitar que mi mamá fuera vulnerada. A pesar de que vivías con una familia muy extensa en el que convivías con tu abuela, con tus tíos, incluso que vivían inquilinos, ¿crees tú que aún así, él se tomaba ese rol de cabeza de hogar al realizar estas acciones como golpear, prohibir a la hora de la convivencia? Considero que intentó tener como el poder de todo el control. Sin embargo, nunca lo logró, ya que era una persona que no aportaba de ningún aspecto, ni económico ni moral, al hogar. Simplemente como que era un peso, una carga más, porque ni siquiera tenía trabajo. Entonces, pues considero que aunque él quisiera ser como una figura de autoridad, o ni siquiera de forma negativa, solamente como que ejercer su papel o su rol como padre, padrastro o algo así, nunca lo iba a lograr, ya que era una persona que hacía todo de manera negativa. Entonces, pues, tal vez sí quería tener el control, pero nunca lo logró. ¿Qué ocurrió para que la pareja de tu mamá en esos momentos tomara la decisión de irse de la casa? Bueno, lo que ocurrió fue que un día de la nada el señor decidió irse y además robar un dinero que teníamos ahorrado. Em, Simplemente se fue. Me imagino que se cansó también de que todo el tiempo lo estuviéramos echando, porque fue una de las formas en las que yo intentaba canalizar mi ira, era echándolo de la casa y haciéndole saber lo inservible que era en el momento para mí, porque pues no aportaba de ninguna manera. Entonces era una carga completa, emocional, económica y de todas las maneras posibles. Entonces creo que un día se cansó también de eso y decidió irse. Además que mi madre, la última vez que él se fue, nunca lo buscó, se cansó también de eso y decidió sanar, así que por eso nunca volvió. Y ya ese fue el fin de toda la relación entre ellos dos y el sufrimiento de nosotras. Talía, ¿qué prevenciones tomaba tu mamá para mantener esta estabilidad ante estos eventos de agresión? Bueno, mi madre al principio nunca buscó ayuda, ni siquiera veía como una opción terminar esa relación que tanto le hacía daño. Simplemente lo que hacía era intentar mediar con la persona, con el agresor. Intentaba pedirle que por favor no la golpeara más, que intentaran arreglar las cosas de otra forma. Sin embargo, pues esto nunca fue como relevante para él. Nunca buscó ella ayuda psicológica, nunca hizo nada como para intentar dejar ese tipo de patrón en las relaciones que ella tenía. Sin embargo, pues yo sí tuve mucha búsqueda de equilibrio, mucha búsqueda de esa homeostasis de la que tanto hablamos. Entonces yo lo que hacía era alejarme lo que más podía de ese tipo de situaciones. Me iba de la casa por largos lapsos de tiempo. Cuando regresaba era lo específico: dormir, comer y bañarme, y luego otra vez me iba nuevamente. Además intentaba ocupar mi mente con otras actividades, y también busqué ayuda profesional. De esta manera también pude como que hablar en varias ocasiones con mi madre y fui metiéndole la idea de que pues ella no era merecedora de todo este tipo de violencia, y creo que también fue un factor que le ayudó muchísimo a dejar de buscar y de permitir este tipo de situaciones.